Hola, un saludo muy afectuoso para todas las personas que me pueden ver y escuchar. Ante todo, gracias a Poetas Unidos por la invitación para participar en este tercer encuentro nacional y latinoamericano de escritores. Gracias también por la decisión de realizarlo a pesar del contexto de pandemia, con todas las dificultades que conlleva. Así que gracias por este encuentro virtual que nos permite comprobar que, aunque estemos distanciados físicamente, estamos cerca y próximos por los afectos y unidos en nuestra pasión por las letras. A propósito de pandemias y de escrituras, quiero recordar que a lo largo de la historia, escritoras y escritores produjeron sus obras en contextos de adversidad y enfrentando los más diversos obstáculos. En algunos casos, cárceles, destierros y en otras ocasiones, prisiones no tan concretas, pero sí reales, como son las prisiones y los destierros que significan el hambre, la enfermedad, la pobreza, la incomprensión o la marginación por parte de las sociedades que no valoran en su justa medida las producciones artísticas en general y literarias en particular. Por eso quiero destacar que esas escritoras y esos escritores produjeron su obra, ese legado que nos ha quedado, felizmente, pero ese legado, decía, fue generado en un contexto adverso y para ello los autores y las autoras debieron realizar un gran ejercicio de libertad. Esa libertad que nos presta las alas para trascender cualquier aislamiento, encierro, confinamiento o adversidad en general. Por eso, en mi breve intervención, quiero referirme a dos condicionantes de esa libertad, a fin de que nos liberemos en lo posible, porque siempre la tarea del escritor, el oficio del escritor, es un aprendizaje continuo. Y hay condicionantes, como decía, que limitan nuestra libertad y por lo tanto nuestra creatividad a la hora de enfrentarnos a la página en blanco. Uno de esos condicionantes es nuestra propia inseguridad con respecto a la utilización de nuestra herramienta de trabajo. Obviamente me refiero al lenguaje. Esa inseguridad puede originarse en una sobrevaloración de la normativa o de la gramática o en una idea equivocada, como es la idea o la pretensión de la existencia de una lengua pura o una lengua perfecta, creencia que en muchas ocasiones es alimentada por razones políticas, supuestos nacionalismos o motivaciones de esa índole. No existe una lengua tan perfecta que no necesitara de cambios o de modificaciones, porque la lengua, como una entidad social e histórica, evoluciona al compás de los cambios de la sociedad que la utiliza. Y sabemos que las sociedades no son perfectas, son móviles en el sentido de que cambian continuamente, con todas sus contradicciones y sus complejidades, a las cuales el lenguaje no es ajeno, no es indiferente, y mucho más tratándose del lenguaje utilizado por los escritores. Como ha señalado Juan Bautista Alberdi, la lengua de un pueblo es el reflejo de su historia, gobierno, clima, costumbres
y carácter, dijo Alberdi. Y Ernesto Sábato, refiriéndose también a la tarea del escritor, al oficio del escritor y a estas limitaciones que a veces vienen por el lado de una supuesta lengua perfecta, señala también: ni Shakespeare, ni Dante, ni Montaigne, ni Cervantes gozaron de los beneficios de un diccionario que mantuviera la pureza idiomática. El camino del idioma es tan tortuoso e irracional como el de la vida. De otro modo, el latín no se habría convertido en castellano y todavía seguiríamos hablando como Cicerón. Hasta aquí la cita de Sábato. Como han podido comprobar, uno y otro autor nos señalan ese carácter cambiante, móvil, activo de la lengua, carácter que los escritores, por supuesto, consideramos y tomamos en nuestras obras. Por otra parte, otra limitación suele ser el deseo legítimo, comprensible, de ser original, sobre todo en autores jóvenes o noveles que se inician en el camino de las letras, y por supuesto la inexperiencia nos hace pensar que tenemos todavía algo totalmente nuevo para aportar a la literatura, siendo que lo novedoso no está en el tema o en la idea que se quiere abordar, sino en nuestra capacidad para darle nuestra propia impronta, ¿no? Nuestra propia huella, nuestro propio sello que obviamente no lo podemos definir de un momento a otro, sino que se trata de una construcción que perdura a lo largo de toda una vida dedicada a las letras. Por ello es tan importante la lectura, las lecturas, y perder el temor, sobre todo en los autores jóvenes, de contaminarse, entre comillas, con las influencias de otros autores. Por el contrario, todas son un abono, un sedimento para nuestra propia producción. Así como nadie sabe cuando ve la planta cuáles son los componentes de ese abono que la ha hecho crecer, algo similar ocurre con la escritura. Necesitamos de ese abono, aunque no sepamos exactamente a qué autor, a qué autora, a qué influencia debemos esa riqueza que después se traslada a nuestras obras. Como ha señalado el poeta cubano Pierre Bernet Ferrand en su poema Herencia: ¿quién dijo ser el poeta único, deudor de nadie? Yo declaro sin rubor que he pedido a medio mundo, y en mis versos aflora la obra de mis muchos conocidos. ¿Qué importa si el encuentro fue deprisa o perdura la amistad de los hermanos? Declaro además con regocijo que en mi canto soy la mano, no el sujeto, no la voz, sino el eco, no el caudal, sino la rendija por donde fluye, no el mar, sino una ola que logró alcanzar la orilla. Esa ola que logró alcanzar la orilla es ese texto que hemos conseguido con tanto trabajo y con tanto esfuerzo. Por eso, en este día de encuentro con poetas, con escritores, con narradoras y narradores, con dramaturgas y dramaturgos, con periodistas, en fin, con trabajadores de la palabra y del lenguaje, quiero celebrar e invitarlos a celebrar esa libertad
que, como decía, es la que nos proporciona las alas para poder plasmar en palabras esas ideas, esos sueños, esos deseos que se presentan confusos e indefinidos y que, por obra y gracia del oficio y de la tarea de escribir, se plasman en textos, en obras, en libros. Como decía también, y con esto voy cerrando, como decía el siempre vigente Jorge Luis Borges, creo que si nos abandonamos a ese sueño voluntario que se llama la creación artística, seremos argentinos y seremos también buenos o tolerables escritores. Este es un deseo que comparto con todos ustedes, que nos recuerden como buenas personas y como buenos escritores. Muchas gracias por haberme escuchado.